Bien. Que voy a compartir la pantalla también para los hermanos del Zoom. Génesis capítulo 50. Ok, bien, vamos a comenzar. Vamos a orar, hermanos, para pedir a Dios su bendición. Señor, ayúdanos. Gracias, te doy, ¿verdad? Muchas gracias porque me has permitido llegar y pensar sobre este libro. Y quiero decirte, Señor, que estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido. Señor, porque ha reafirmado mi comprensión sobre el rol de los patriarcas en la vida de Israel. Antes del Éxodo y antes de empezar a hablarles de muchas reglas, el libro de Génesis les enseña sobre el reino de Dios, les enseña sobre el pecado, les enseña cómo funciona este asunto de la fe. Padre, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, José son, Señor, ese ejemplo de la fe viva y real que una persona puede tener con Dios. Cuando los israelitas leían esta historia, Señor, probablemente se animaban como yo me animo en ver, Señor, que a pesar de los frágiles, pecadores, tercos, tú eres un gran Dios. Podemos tener una fe y podemos tener una relación a través de la fe con el Dios verdadero, el único Dios creador y salvador. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, por favor, en este último capítulo, ayúdame a predicar, Señor, lo mejor que puedo y explicar lo mejor que puedo este capítulo, que está tratando de cerrar el primer libro de Moisés. Ayúdanos, Padre, por favor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, como dije, hermanos, llegamos al último capítulo de Génesis, ¿verdad? El último capítulo en la vida de José. Hermanos, si usted se acuerda, esta historia de la vida de José comenzó en el capítulo 37. ¿Ok? Hermanos, la vida de José comenzó en el capítulo 37 y se extiende hasta el capítulo 50. Y también, si usted recuerda, dentro de la vida de José también notamos la vida de Judá. Muy escondida, pero ahí está, hermanos, la vida de Judá, ¿verdad? Y hermanos, un hermano que se llama Matthews describe este capítulo, el capítulo 50, como un capítulo que demuestra lealtad a Dios y demuestra lealtad a las personas. Fidelidad a Dios y fidelidad a las personas. Y ahora, hermanos, creo que este asunto de la lealtad y la fidelidad es muy importante. Y por eso, hermanos, quisiera darles unos ejemplos de, para mí, unos hermanos que son en la historia que me han marcado mucho y son. Usted cuando ve esa imagen, ¿qué piensa, hermanos? Son los puritanos ingleses, ¿verdad? Sí, también se ven como los tres mosqueteros. Okay. Bien, hermanos, esa imagen ilustra lo que conocemos como los puritanos, hermanos. El puritanismo inglés, hermanos, fue un movimiento que trató de renovar la iglesia de Inglaterra. Yo no sé si usted se acuerda, pero la iglesia de Inglaterra se separó de la iglesia católica romana, haciendo al rey de Inglaterra la cabeza de la iglesia. Hermanos, en Inglaterra hubo un tiempo donde la iglesia y el Estado fueron uno solo. Y hermanos, el Estado era un instrumento de la iglesia y la iglesia un instrumento del Estado y existían, ¿verdad? Así en unión. En ese tiempo, hermanos, surgieron buenos creyentes que trataron de purificar la iglesia de Inglaterra de prácticas y creencias que no eran bíblicas. Y por eso se les puso puritanos, por tratar de purificar la iglesia. Ahora, escribe el hermano Josué Barrios, ¿en qué piensas cuando oyes la palabra puritanismo? Tal vez compartas la definición del periodista estadounidense H.L. Mencken, quien a comienzos del siglo pasado resumió la idea popular sobre el puritanismo diciendo que era el miedo inquietante de alguien en alguna parte pueda ser feliz. Solemos imaginar a los puritanos como hombres aburridos del siglo XVI, vestidos con ropa oscura y rodeados de libros, recluidos en sus casas como si fuesen monjes con pocas habilidades sociales, personas con sentimientos de superioridad moral y religiosa, y aguafiestas aburriendo la existencia de otros con sus sermones carentes de gracia. Cuando, hermanos, mucha gente se refiere
a los puritanistas, a los puritanos de Inglaterra los piensa como extremistas, los ven como religiosos. Pero hermanos, es lo contrario. La verdad es que, aunque algunos puritanos se diferenciaban entre sí en temas prácticos y teológicos, podemos estar seguros de que no eran aburridos. Tenían una pasión que los consumía y les daba gozo. ¿Cuál era esa pasión? Vivían para el Señor. Además, hermanos, ellos no vivían recluidos en la sociedad. De hecho, fue una fuerza influyente en Inglaterra. Tampoco se creían más puros que los demás. Basta leer sus libros para ver lo claro que comprendían la realidad del pecado en sus corazones y se aferraban a la gracia de Dios. Así lo dijo Martin Lloyd-Jones: el puritano no es el hombre fuerte, es un hombre muy débil al que se le ha dado la fuerza para darse cuenta de que es débil. Déjenme enseñarle dos pequeños videos, ¿verdad?, de unos hermanos que describen un poquito del puritanismo y un comentario más. En su vida diaria, los puritanos eran conocidos por su exactitud en la práctica de su fe. Su rutina diaria estaba profundamente arraigada en la autodisciplina diseñada para glorificar a Dios en cada pensamiento y acción. La jornada diaria de un puritano comprometido comenzaba a las 5 de la mañana con oraciones privadas, estudio bíblico y meditación en la palabra. Eso daba paso al culto familiar que incluía la oración, lectura de la Biblia y el canto de salmos. Durante el día alternaban entre el trabajo secular, la lectura, la oración privada, la enseñanza a los niños y a los sirvientes y actos de caridad. Las comidas eran momentos para conversaciones espirituales y reflexión sobre si sus acciones del día estaban glorificando a Dios. La jornada concluía con un culto familiar en el que se incluía el debate, el autoexamen y la oración antes de dormir. Ok, más o menos era un día así. Y luego, hermanos, note aquí otro video sobre los puritanos. ¿Cuál era la posición de los puritanos respecto a la observancia del Día del Señor? Los puritanos se tomaban muy en serio la observancia del Día del Señor. Una muestra de esto es que cuando James I publicó el libro de los deportes, una lista de los deportes y juegos que se podían practicar legalmente después de la Iglesia, la controversia fue tan intensa que un historiador la citó como una de las causas de la guerra civil. Los puritanos valoraban la recreación, pero no los domingos. Los demás días de la semana disfrutaban de la caza, la pesca, la natación, el tiro al arco y cualquier otra diversión que no consideraran inmoral. De hecho, algunos líderes puritanos instaron a los empleadores a dar a sus trabajadores tiempo para jugar y hacer ejercicio durante la semana para que el domingo pudiera ser un día de descanso para el espíritu y el. Ok, y hermanos, imagínense ahora, aquí es donde le digo, imagínense, el rey de Inglaterra publica una lista de deportes que se pueden practicar después de la iglesia. Y esta es una de las cosas que a veces nos cuesta entender de los puritanos. Hermanos, el pastor Minik, que admira mucho a los puritanos y ha estudiado mucho sobre los puritanos, describe a los puritanos, hermanos, como cristianos estables. Cristianos estables. Y si algo, hermanos, podemos ver de la vida de José, si yo pudiera resumir, hermanos, la vida de José, es un cristiano estable. A pesar de, hermanos, a pesar de las injusticias de la vida y de las injusticias con sus hermanos y con las injusticias de una mujer que lo acosaba, él fue un cristiano estable, estable. Dice dos citas más. Henry Smith dice: debemos establecer la palabra de Dios siempre ante nosotros como una regla y creer en nada más de lo que enseña. No amar nada sino lo que prescribe, no odiar más allá de lo que prohíbe y no hacer nada más que lo que ordena. Esta era una descripción de un puritano. Otro puritano, John Flavel, decía: las escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y la forma más alentadora de morir. Y hermanos, los puritanos de nuevo tenían un compromiso, hermanos, por creer y vivir la Biblia. Y entonces, hermanos, pensando en ellos, también me hace pensar, ¿realmente nosotros
nosotros vivimos como si toda la Biblia fuera cierta? Porque al parecer hoy en día, hermanos, la iglesia cristiana escoge lo que es bueno para practicar, lo que es moderno, lo que es llamativo, lo que es útil, y desecha lo anticuado, lo que no va con la sociedad, lo que no se puede compartir en las redes sociales. Y hermanos, yo no estoy diciendo que no tenemos que hacer, por ejemplo, usamos proyector, usamos pantallas, usamos sonidos. Yo no me estoy refiriendo a esas cosas. Yo me estoy refiriendo es que a veces, hermanos, en la iglesia desechamos y somos muy selectivos en lo que creer y en lo que practicar. Lo que creer y lo que practicar. Y algo que nos van a enseñar los puritanos es que, hermanos, debemos ser fieles a Dios y debemos ser leales a Dios por lo que nos enseña en su palabra. Y hermanos, eso es lo que vamos a ver en esta historia. Esta historia, hermanos, termina con una exhortación de ser fieles y leales a Dios por sus promesas. Fieles y leales a Dios por sus promesas. Mire por favor aquí, y no sé si su Biblia tiene títulos, la mía sí, bueno, la mía tiene por lo menos aquí, hermanos, en el capítulo 50 se describen dos sepulturas, la sepultura de Jacob y la sepultura de José. Ahora, quiero que noten, hermanos, la primera escena donde trata sobre la sepultura de Jacob. Dice el versículo 1, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Ahora, hermanos, en nuestra Biblia lo divide en capítulos, pero esta es la siguiente acción del versículo anterior. Dice el versículo 33 del capítulo 40, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Y entonces, hermanos, José actúa de una forma que es un poco familiar al besar a su padre muerto. Hermanos, para nosotros es muy común, ¿verdad? Para nosotros es muy común, ¿verdad? Cuando alguien, un muerto, ¿verdad? Besarlo, acomodarle. Hermanos, a mi mamá le ha tocado ayudar a otras hermanas para, ¿verdad?, arreglar a los muertos. Ahora, ¿por qué esto es poco común? Porque en el libro de Números, miren lo que dice, y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Hermanos, cuando un judío leyó esta historia, él se puso a pensar, ¿cómo se le ocurre a José? ¡Está tocando muerto! Ahora, hermanos, y de nuevo, no tiene sentido para nosotros si no recordamos una promesa muy específica que Dios le hizo. Dios le hizo esta promesa en el capítulo 46, versículo 4. Dios le dice a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y mire la última frase. Y la mano de José cerrará tus ojos. La mano de José cerrará tus ojos. Dios le hizo una promesa y Dios cumplió su promesa. Luego leemos, hermanos, versículos 2 y 3 dice, y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel y le pusieron y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Hermanos, lo que vemos en estos versículos es que José manda a embalsamar a su padre, que duró 40 días. Hermano, nada más preparar el cuerpo duraba 40 días, y después de esos 40 días, 30 días más, le dieron el luto. Ahora, hermanos, en aquel tiempo, guardar luto por 70 días era guardar luto a una persona muy importante. Jacob fue tratado, hermanos, como un funcionario público de mucha importancia. Ahora, hermanos, ¿por qué los egipcios, y escogí esa foto, ¿verdad?, a propósito, ¿por qué los egipcios embalsamaban? ¿Por qué los egipcios trataban con tanto ahínco de guardar los cuerpos? ¿Se acuerdan? Aquí vemos en esta foto, es
un sarcófago que guardaba el cuerpo. Y escúcheme aquí, los egipcios, hermanos, embalsamaban a las personas porque creían en la vida después de la muerte. Nosotros también, ¿sí o no? ¿Ok? Pero según su religión, el alma o la carne necesitaba un cuerpo preservado para poder vivir eternamente en el más allá. Si el cuerpo se descomponía, el alma no podría reconocerlo y se perdería. Y se perdería. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué los judíos, por qué los egipcios guardaron todo esto para Israel, o sea, para... Ahí voy, eso. Buena pregunta, ahí voy. Déjenme terminar. Bien, entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Lo están guardando. Ahora, los judíos, los egipcios tienen una mentalidad, y les estoy diciendo lo que tienen una mentalidad. Quiero que piensen esto, ¿ok? Ellos embalsaman el cuerpo por una creencia. Ahora, miren la siguiente acción de José. Y pasados los días de luto, habló José a los de la casa de Faraón. No habló a Faraón, habló a los de la casa de Faraón diciendo: si he hallado gracia ahora en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Hermanos, ahora, esto es un poquito interesante lo que leemos en estos versículos por la siguiente cosa. Hermanos, José pide ayuda a los consejeros de Faraón. No habla con Faraón. Y pide que intercedan para que pueda enterrar, ¿verdad?, a Jacob en Canaán. Ahora, hermanos, la petición enfatiza que José le hizo un juramento a su padre y explica, no sé si usted se dio cuenta, pero el versículo le dice que explica el motivo por el que quiere. Dice: en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Ahora, hermanos, esa fue una petición muy política y muy correcta para un egipcio. Acuérdense que, hermanos, yo no sé qué es su opinión, pero la mayoría de personas opina que las pirámides que vemos hoy en día, ¿qué son las pirámides? Sepulcros. Tumbas. Esas tumbas, hermanos, los faraones las preparaban con mucho cuidado antes de morir. O sea, ellos preparaban esas tumbas para que cuando les tocara morir, ellos fueran enterrados en esas tumbas. Con tesoros. Con un montón de cosas. Ahora, aquí cuando Faraón escucha que Jacob hizo planes y compró un terreno para enterrarse, él está pensando: ok, está haciendo lo que ¿qué? Lo que hacemos en Egipto. Y entonces Faraón concede la petición y dice: está bien. Él hizo preparativos, ¿para qué? Para morir. Lo que harían los egipcios. Entonces fue una petición, hermanos, de nuevo, fue verdadera, nunca mintió, pero fue una buena petición. La manera en que la planteó José fue una buena petición, fue una buena manera. ¿Por qué? Porque el Faraón entendería: Jacob hizo planes como nosotros también los hacemos. Ahora, noten lo siguiente, por favor, hermanos, porque este no es cualquier entierro. Mire versículos 7 a 9. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, y los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Israel, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. 3 veces, hermanos, en versículos 7 al 8 se repite: todos, todos, todos. Y nos dice el texto, hermanos, solamente dejaron los niños y las posesiones. Hermanos, ¿usted puede imaginarse esta procesión?
Ahora, quiero enseñarles este mapita. Ellos viven, hermanos, ahorita lo voy a hacer un poquito más grande. Ellos viven en Gosén, en la tierra de Egipto. Hermanos, Macpela está aquí. Depende de la ruta que tomaron, es un trayecto, hermanos, de 500 a 600 kilómetros. 500 a 600 kilómetros. Hermanos, nosotros, ¿verdad? Depende de qué funeraria agarramos y depende de qué panteón enterramos, hacemos una procesión de ¿cuánto le gusta? 20 minutos. 20 minutos, 30 minutos. Hermanos, lo que estamos viendo aquí es una cantidad enorme de gente caminando, ¿verdad? Por 500 a 600 kilómetros yendo a enterrar a Jacob, a Canaán. ¿Ok? ¿Puede imaginar eso? ¿Puede imaginar el tiempo que tomó? Ahora, hermanos, algo más aquí para pensar. Versículos 10 al 14. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que significa llanto de los egipcios, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Cuando llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente del Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Hermanos, y yo me pregunto, ¿por qué hacer tanto esfuerzo? ¿Por qué, hermanos, por qué hacer tanto gasto? ¿Que no había lugares bonitos en Egipto? ¿Que no había, hermanos, lugares bonitos en Egipto? A lo mejor, hermanos, imagínense que le hubieran construido una pirámide al judío Jacob. ¿Por qué ir a Canaán? Porque Dios le prometió que le iba a regresar. A eso, hermana Pati. Ahora, quiero enseñar, hermanos, que hay un ejemplo medio moderno de que las creencias que tenemos afectan la manera en que nos conducimos. Déjame enseñarle por unos minutos este video de la iglesia de las catacumbas. A lo profundo de la antigua Roma, bajo las calles empedradas y los cimientos de majestuosos edificios, yacía un conjunto lleno de misterios y secretos: las catacumbas, el lugar del descanso final de los primeros cristianos. Hace siglos, cuando el cristianismo era una religión perseguida, los fieles encontraron refugio en las entrañas de la tierra. Las catacumbas se convirtieron en un santuario clandestino, donde los creyentes se congregaban en secreto para rendir culto y enterrar a sus seres queridos. La oscuridad y la humedad de las catacumbas no disuadieron a los creyentes, sino que les dieron una sensación de comunión espiritual con los que habían partido. Cada corredor subterráneo era un laberinto de pasillos, túneles y nichos funerarios, cada uno con su propia historia grabada en las paredes. Las catacumbas eran un enigma por sí mismas, laberintos cuidadosamente diseñados que se adentraban en la tierra y se extendían por varios kilómetros. Algunos creían que estas redes subterráneas poseían poderes sobrenaturales, como si fueran un portal entre el mundo terrenal y el divino. En las paredes de las catacumbas, los primeros cristianos dejaron su legado en forma de pinturas y escritos. Cruces, palomas, peces y otras figuras sagradas adornaban las piedras, transmitiendo mensajes cifrados que solo los iniciados podían descifrar. Estas marcas sagradas eran un recordatorio de su fe y su deseo de transmitir la verdad en un mundo hostil. Las catacumbas también albergaban reliquias sagradas, fragmentos de huesos, objetos de personas de los santos y vestigios de los mártires que habían dado su vida por el cristianismo. La veneración de estas reliquias llenaba el ambiente con un sentido tangible de la presencia divina
y muchos creían que el simple hecho de estar cerca de estas reliquias otorgaba protección y bendición. A medida que los siglos pasaban, las catacumbas de los primeros creyentes se convirtieron en historia de la Iglesia. La valentía y la determinación de estos antiguos creyentes, que arriesgaron sus vidas para practicar su fe en la clandestinidad, inspiraron a generaciones futuras a mantener su legado vivo. Hoy en día, las catacumbas permanecen como un recuerdo de aquel tiempo tumultuoso. Los visitantes que se atreven a descender a este lugar lleno de tanta historia experimentan una sensación de reverencia y asombro al enfrentarse a la historia misma de la fe humana y una búsqueda incesante de lo divino. A medida que recorres las serpenteantes catacumbas y te adentras en la penumbra, es inevitable sentir que te estás sumergiendo en un enigma eterno, una conexión misteriosa con el pasado que sigue resonando en el presente. Las catacumbas de los primeros cristianos, con sus secretos ocultos y su aura sagrada, nos recuerdan que la fe y la esperanza pueden florecer incluso en las sombras más oscuras. Ahora, déjame de nuevo explicar esto. Hermanos, los personajes de la Biblia fueron enterrados mostrando una preferencia sobre el trato del cuerpo. La razón por que Jacob está siendo enterrado en Canaán es, hermanos, porque él está confiado que un día Dios cumplirá su promesa. Dios les dijo a los patriarcas, Dios le dijo a Abraham, Dios le dijo a Isaac, Dios le dijo a Jacob, y Jacob le dijo a sus hijos que un día Dios les iba a dar esta tierra. Y están haciendo todo el esfuerzo, hermanos. ¿Por qué? Para, de nuevo, hacer que sus vidas vivan lo que están creyendo. Y esa es la razón. Por otro lado, hermanos, José está actuando en lealtad a su padre. Jacob está demostrando lealtad a Dios y José está mostrando lealtad a su padre y a sus creencias. Y de nuevo, los patriarcas están siendo enterrados. Más adelantito vamos a leer. Hermanos, José está a punto de morir y adivinen qué le dice a sus hermanos. Dios nos va a sacar aquí, de aquí. Adivinen qué, llévense mis huesos. Llévense mis huesos. Hermanos, de nuevo, esto que estaban haciendo los patriarcas es algo que intentaron hacer también los cristianos de la primera era, tratar de preservar el cuerpo para un reflejo de que ellos preservaron los cuerpos y los enterraron con tanta dignidad, porque ellos, hermanos, esperaban y ansiaban la resurrección. Hermanos, ansiaban y esperaban la resurrección. En aquel tiempo, hermanos, de la iglesia primitiva, los siglos 1, 2 y en adelante, los hermanos enterraron y preservaron tantos cuerpos por el asunto de la resurrección. ¿Por qué, hermanos? Porque la cremación en aquel tiempo tenía unas ideas extrañas, paganas y antibíblicas. Déjame leerle. Los romanos, hermanos, en la antigua Roma, la cremación era una práctica común, especialmente entre las clases altas. Se creía que el fuego liberaba el alma del cuerpo y le enviaba al más allá. Eso era lo que creían. Ahora, hermanos, hoy en día el budismo, la cremación es una práctica predominante en el hinduismo. Se cree que el fuego purifica el alma y la libera del ciclo de la reencarnación, el samsara, facilitando su viaje hacia el moksha, la liberación. Los rituales de cremación son complejos y simbólicos, realizados generalmente en pilas funerarias al aire libre, a menudo a orillas del río sagrado como el Ganges. El budismo. Aunque el budismo no prescribe la cremación de manera obligatoria, es una práctica común en muchas tradiciones budistas. La cremación se considera un acto de desapego y una forma de recordar la impermanencia de la vida. Ahora, hermanos, esto es lo que quiero decir con cuidado. Así como los personajes de la Biblia fueron enterrados mostrando una preferencia sobre el trato del cuerpo, la Biblia no contiene ninguna prohibición sobre la cremación. Y les estoy explicando y leyendo esto. ¿Por qué los cristianos se enterraron? Porque los cristianos hicieron algo diferente en su época para no compartir
Las creencias paganas. Esa fue la razón. Y esa es una de las razones importantes. ¿Ok? Ahora, hermanos, cualquier extremo es peligroso si no tenemos la perspectiva correcta. Hermanos, este es un debate hoy en día en la iglesia cristiana, que si enterramos o cremamos, si enterramos o cremamos. Y los extremos son peligrosos. Hay algunos hermanos, no, es que cremar es pecado y te vas a ir al infierno. Y eso es un extremo peligroso. Pero también es un extremo peligroso enterrar a los muertos y tratar las tumbas de los muertos y a los muertos como si fueran vivos. Y ese es otro extremo peligroso. Hermanos, cualquier extremo es peligroso. Y podemos tener probablemente después vamos a tener un estudio un poquito más profundo sobre esto. Pero cualquier decisión que tome debe venir de la perspectiva bíblica y de una convicción personal basada en la Biblia. Hermanos, nosotros creemos en la resurrección del cuerpo. Creemos, hermanos, que el cuerpo es importante. Hermanos, la Biblia nos enseña que el cuerpo es importante. Y la resurrección garantiza que un día Dios levantará el cuerpo. No importa si estuvo en una tumba, no importa si fue en una ceniza, no importa si la persona murió en el mar y fue echada al mar, Dios, hermanos, va a levantar el cuerpo y resucitar el cuerpo. Amén. Esta fue una creencia con la que vivieron, hermanos, todos los personajes bíblicos y los patriarcas. Hermanos, en otro estudio, mi maestro, el doctor Leighton Carver, hizo un estudio. ¿Se acuerdan que los saduceos retaron a Cristo? ¿Se acuerdan que el Señor le retaron a ver, Señor? Y pusieron un caso tonto. Pues una mujer se casó con un hombre y no tuvo hijos y otra y se casó y se casó y se casó. Y ellos burlándose, ¿verdad? A ver, ustedes, ¿qué creen en la resurrección? ¿De quién va a ser esposa? Y acuérdense que trataban de burlarse del Señor Jesucristo porque no creían en la resurrección. Los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni nada. Y el Señor les dice, miren, en la resurrección vamos a ser como los ángeles. Ellos no se casan ni se dan ni casamiento. Y luego, hermanos, les dice a ellos, y utiliza un pasaje, hermanos, del libro de Pentateuco, de los libros del Pentateuco. ¿Qué no leyeron? Hermanos, les está dando en la llaga. Los saduceos solamente creen en el Pentateuco, no creen en otra cosa. Y les dice, ¿qué no leyeron? Yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Jacob, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y lo que está tratando de decirles al Señor Jesucristo es, Dios les prometió a sus padres una herencia terrenal. Y la única manera para que sus padres puedan disfrutar de una tierra que les prometió, adivinen cuál es. Resucitándoles. Resucitándoles. O sea, básicamente les dijo al Señor Jesucristo, como una amiga, dice, pónganse pilas, no le envíen o qué. Y les está dando, hermanos, a los saduceos. Porque es esa declaración que el Señor Jesucristo usa contra los saduceos para demostrarles. La única manera en que Dios va a cumplir su promesa es a través de la resurrección. Es a través de la resurrección. Y entonces, hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que yo voy a respetar. Cualquier decisión que se tome debe venir de una perspectiva bíblica y una convicción personal basada en la Biblia. Porque, de nuevo, hermano, si usted me pregunta, hermano, yo quiero enterrar, ok, ¿por qué lo va a enterrar? Yo lo quiero cremar, perfecto, pero ¿por qué lo va a cremar? ¿Qué está usted pensando? ¿Y qué va a hacer después de eso? Porque, de nuevo, hermanos, los extremos son malos. Y las perspectivas que no vienen de la Biblia son malas. Ahora, hermanos, le expliqué el trasfondo. Porque, hermanos, si viviéramos en una cultura donde, hermanos, prevaleciera la cremación como una cultura pagana, como los romanos que creían que liberaba el alma, eso es otro asunto. Pero aquí en 2025 no vivimos alrededor de eso. No vivimos alrededor de eso. Y esto es de nuevo, todo esto que está pasando en la vida de Jacob y la vida de José
y lo están enterrando como una demostración de las promesas y de la lealtad a Dios en sus promesas. Ahora, la siguiente escena, hermanos. Antes de que José muera, inmediatamente de que entierran a su padre, miren lo que dice en versículos 15 al 17. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Hermanos, miren lo que pensaron: ya se murió nuestro papá, ahora sí. Agárrense, chiquitos, porque va a estar duro. Mire el versículo 16. Y enviaron a decir a José. Hermanos, en la Nueva Traducción Viviente, o en la Biblia de las Américas se lee: enviaron un mensaje a José. Y hermanos, la Biblia no nos dice, pero usted quién cree que mandaron. Pues a Benjamín, yo creo. Yo pensaba Judá, pero después dije, pues hay que mandar al chiquito. Y era el hermano de sangre de José. Oye, Benjamín, no seas malito. Ve y dile a José, te amárrate algo. Ve y dile. Y mire, este fue el mensaje. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Si usted tiene una Nueva Traducción Viviente, lo pone así: cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Ahora, hermanos, versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos. Hermanos, vienen los hermanos de José y vienen y se postran y le suplican: perdónanos, perdónanos. Ahora, hermanos, a mí me sorprende mucho de nuevo, hermanos, las palabras de José. Y por eso, hermanos, de nuevo, si pudiera describir a José como una persona, es una persona estable. Es una persona estable. Note por favor las respuestas de José. Versículo 19, José contesta: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo que está tratando de decir, hermanos, es: José entiende que la única persona a quien pertenece toda venganza y todo juicio es, ¿adivina quién? Dios. Y les está diciendo: ¿acaso yo soy yo? Él entiende, hermanos, que todo juicio y todo castigo está en Dios. Luego les dice, versículo 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien. Hermanos, esta declaración no solamente enfatiza la experiencia de la humanidad de José, sino la experiencia de la humanidad. Solamente Dios, hermanos, puede revertir la maldición y solamente Dios puede traer la bendición. Hermanos, Adán y Eva pecaron, desobedecieron conscientemente y voluntariamente a Dios y le fallaron a Dios. Pero Dios es el único que puede revertir la bendición. Y les dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encamina bien. Y entonces, hermanos, les dice: no tengan miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. La Biblia de las Américas lo traduce: los consoló y les habló cariñosamente. Hermanos, estas palabras de José demuestran que el perdón no es solo algo que se dice con la boca, sino que se demuestra con las acciones. José, hermanos, ha renunciado a la venganza que puede hacer. Y en lugar de la venganza, les hace un bien. Y hermanos, les dice: yo los voy a cuidar.
No tengan miedo, yo los voy a cuidar. Oigan, hermanos, ¿no se acuerdan de alguien que dijo las siguientes palabras? ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, el Señor Jesucristo, lo que está haciendo José es una demostración de lo que muchos años más adelante el Señor Jesucristo nos va a demostrar y nos va a decir que es ser cristiano. Hermanos, qué difícil. Qué difícil. Hermanos, Dios usó este versículo una vez cuando me habían robado en mi casa. Hermanos, yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero yo, hermanos, yo estaba hasta soñando y deseando, ¿verdad?, hacer unas bombas caseras molotov. Hermano. Y luego me dijeron por ahí, vienen en una moto así, así, así. Imagínense, yo estaba en la ventana, cada que pasaba una moto. Estos, ¿verdad? Y me tocó una vez enseñar la clase de los niños, me tocaron esos versículos, y estoy, hermanos, yo como todo maestro, ¿verdad? Y hacer bien a los que os persiguen y ultrajan. Y le pegó tanto, hermanos. Porque eso es ser cristiano. Es difícil. Y es difícil. Y entonces, hermanos, los últimos versículos aquí, por favor. Dice el versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Hermanos, lo que vemos aquí, José pudo ver, hermanos, a sus bisnietos. Qué padre. Hermanos, José pudo ver a sus bisnietos. Ahora, lo mismo que Jacob les dice, él no pide, llévenme ahorita. Él les está diciendo, cuando Dios lo saque. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, miren lo que dice el escritor de Hebreos. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Mire aquí. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, todo, ahora hermanos, los patriarcas vivieron e hicieron en su vida
como que Dios es fiel a sus promesas. Si nosotros hiciéramos hoy en día eso, nos dirían, qué radical, qué extremo, tranquilo, no te fanatices. Hermanos, hoy en día, cuando alguien quiere vivir conforme a la palabra de Dios, en la iglesia tenemos una palabra: fanático. No, tranquilo, bájale. Porque, hermanos, vivir conforme a la palabra de Dios y vivir reflejando nuestra creencia de Dios, fanatismo. Hermanos, creer que Dios va a resucitar, creer que Dios va a gobernar desde Jerusalén, ¿es fanatismo? No. ¿Es fanatismo? Hermanos, es un Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy confiando en un Dios que va a cumplir sus promesas, así como las dijo. Así como las dijo. Ahora, hermanos, demostramos fidelidad a Dios, de nuevo, comportándonos. Pero José también está demostrando fidelidad a Dios ¿en qué? En perdonar. Hermanos, José está perdonando. Hermanos, ¿por qué está perdonando? ¿Por qué está perdonando? Y hermanos, un recordatorio nada más. Si yo soy el ofensor, debo arrepentirme y buscar el perdón de la persona. Hermanos, arrepentimiento es cambio y se demuestra en las acciones como la disposición de buscar perdón. Si una persona está arrepentida, va a ir a buscar perdón. Y si no me perdona, ya uno cumple ya. Exactamente. Y si me perdona, pero no me siento perdonado, perdonada. Hermanos, hoy en día, pensamos mucho en esto. Es que yo no me siento perdonado. Es que yo no me siento. Bueno, hermanos, si Dios dijo que lo perdona y usted no se siente perdonado, entonces eso quiere decir que usted es más grande que Dios. Porque dice que sí y usted dice que no. Es que a veces las personas no se sienten, ellas no se han perdonado a ellas mismas y por esa razón creen que Dios no los ha perdonado. Bueno, y de nuevo, la Biblia nunca dice que te tienes que perdonar. Pues no con que Dios te perdone. Exactamente. La Biblia nunca, no hay un solo versículo en la Biblia que diga que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Recibimos perdón y damos perdón. Pero ¿qué si soy el ofendido? Si soy el ofendido, debo perdonar y en la medida que sea posible, reconciliar. Hermanos, de nuevo, si José viviera hoy en el 2025, el delito que cometieron sus hermanos con él, el gobierno no dejaría que se le acercara. ¿Sí o no? Pero José, hermanos, no nada más los perdona, los trata bien y los cuida. Pero si mi ofensor no busca perdón, ofrecemos perdón. Pero si siento que mi ofensor no está arrepentido, No, de todos modos. pero si lo que me hizo no puede tener una reconciliación, Pues pero lo perdona uno de todos modos. exactamente. De nuevo, hermanos, y quiero mostrarles, el caso de José es muy único, porque hay algunas cosas, de nuevo, que con mucho cuidado tendríamos que decir. No podemos poner a un abusador inmediatamente con aquel que abusó. No se puede hacer eso. Hermanos, y de nuevo, el perdón no significa la remoción de las consecuencias. Podemos ofrecer perdón, pero igual la persona se va a ir a la cárcel. Y eso no significa que no perdonamos. Podemos perdonar, pero el perdón no significa y quita la remoción de las consecuencias. Perdonamos, hermanos, al renunciar a nuestro deseo de venganza y al ofrecer la gracia que nosotros hemos recibido en Cristo. ¿Se acuerdan? El Padre Nuestro termina diciendo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis
a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras. Con la vara que midas serás medida. Pero nosotros en la iglesia, ay, Dios no puede estar en serio. ¿Cómo va a estar en serio si Dios es todo amor y todo bueno? ¿Cómo que no nos va a perdonar? Aquí no es lo que opina, no es lo que siente. Dios va a responder por lo que dijo. Hermanos, y aquí es donde nos pone la seriedad del asunto del perdón. A lo mejor no lo quiere, a lo mejor no lo desea, pero lo ofrecemos. Les dije a mis alumnos, el jueves, hermanos, tengo una perfecta ilustración de la gracia de Dios. El jueves uno de nuestros, una clase que tengo, comprar un pan, hermanos. Si usted ya sabe, me echan veneno y voy a morir muy contento. Comprar un pan. Y lo compraron y compraron para otros. Entonces, ya que lo compraron, lo estaban ofreciendo y ellos, no, pero no lo pedí, no, pero agarra. No, pero es que no quiero, pero te lo regalo. Y yo les dije a los muchachos, esta es una escena que captura la gracia de Dios. No la pides, no la buscas, pero Dios la ofrece. Dios la ofrece. Así es, muchas veces no la pedimos, ni la queremos, pero Dios ofrece. Además, esa no engorda. Amén. Amén. Y de nuevo, hermanos, esto nos recuerda, hermanos, que debemos ser fieles y leales a Dios por sus promesas. Él ha prometido y Él espera que nosotros actuemos en consonancia. Vamos a ver, Señor, ayúdanos, por favor. Terminamos este capítulo con la exhortación práctica de vivir como que la palabra de Dios es la verdad. Como que vas a cumplir cada una de tus promesas en la manera que tú lo dices. Señor, algunas personas nos creen que estamos locos en imaginarnos que un día tú vas a reinar desde Jerusalén. Personas nos dicen, Señor, se burlan de nosotros pensando que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Ustedes están locos, Cristo venir por ustedes en el cielo. Y mucha gente se burla, Señor, de nosotros porque creemos que tú vas a hacer lo que dijiste. Pero la Biblia nos reta constantemente que uno no puede confiar en un Dios que no cumple sus promesas, así como las dijo. Y nosotros queremos creer en un Dios que cumple sus promesas. Así vivió Abraham, así vivió Isaac, así vivió Jacob y así vivió José. Y lo que vemos aquí en el asunto de la sepultura es que ellos hicieron y fuertemente por hacer como que las promesas de Dios iban a cumplir. Y un día, Señor, esperamos eso. Ayúdanos a nosotros. Ayúdanos sí a cuidarnos de los extremos religiosos. Pero no, Señor, ayúdanos a no pedir perdón por vivir conforme a la Biblia. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a la Biblia y pensar si las cosas que creemos y practicamos están basadas en la Biblia. Ayúdanos, por favor. En los en Cristo Jesús. Amén.